Hola, un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes por medio de estos espacios virtuales. Mi nombre es María Elsa Miranda, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de San Marcos. El día de hoy hablaré sobre la clasificación de cuentas contables que específicamente se van a manejar dentro de una empresa según sea la actividad económica a la que se dedica, esperando entonces poder dar a conocer con puntualidad y exactitud estos temas que son muy importantes como estudiantes de la carrera de auditoría, y aún así para aquellas personas que estén interesadas en aprender un poquito más y esperando que este video los pueda ayudar en la práctica, ¿verdad? Y por eso desde que los invito a que me puedan acompañar a desarrollar el presente video en la cual vamos a hablar sobre cuentas, específicamente aquellas cuentas que se van a reflejar en el balance general y como también en el estado de resultados de una empresa. Como bien sabemos, el balance general o estado de situación financiera se divide en tres partes. Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Bien, sabemos que el activo vamos a reflejar todas aquellas cuentas que le van a pertenecer a la empresa, el pasivo todas aquellas deudas u obligaciones que ha contraído nuestra empresa, y la sección del patrimonio neto donde vamos a reflejar aquellos elementos o beneficios que son creados para la empresa, como por ejemplo el capital o las reservas legales. Bien, también vamos a hablar sobre el estado de resultados, específicamente de los ingresos y de los egresos. Por eso desde que vamos a hablar, vamos a iniciar conociendo la división del activo corriente. Específicamente, esta cuenta se divide en tres fases, ¿verdad? O tres divisiones: disponible, exigible y lo realizable. Bien, lo disponible es toda aquella solvencia económica con la que una empresa va a contar, específicamente en efectivo o económico. Lo exigible se convierte en aquellas obligaciones o aquellas deudas que reflejan una obligación que tienen ciertas personas con nuestra empresa, o bien aquellos pagos que hemos realizado por anticipado, ya que estos pagos vienen a aumentar nuestro capital. En el realizable podemos tomar en cuenta y definir aquellas cuentas que se van a convertir en efectivo o en dinero en un tiempo no mayor a un año. Por ejemplo, las ventas o las mercaderías que tengamos para la venta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de que el día de hoy recibamos mercaderías en nuestro almacén y que unas 2 o 3 semanas, ¿verdad? De que la demanda en el mercado esté fuerte de este producto, ¿verdad? Y nosotros podamos lanzar este otro producto, pues a cambio de la entrega de este servicio, de esta venta, de esta mercadería, nos van a entregar dinero. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces vienen a ser parte de lo realizable porque en cierto tiempo se va a convertir en dinero. Bien, hablaremos también sobre ejemplos claros sobre el activo corriente que tenemos para lo disponible, caja y bancos, también para cuentas de exigible, perdón, clientes, intereses por cobrar, el IVA por cobrar como una obligación que tiene nuestra empresa, cumplir con sus tributos, los seguros pagados, ¿verdad? En caso de que nuestra empresa haya comprado algún seguro, ¿verdad? Pero que lo haya pagado con anticipación, forma parte de lo realizable. Comisiones por cobrar, comisiones por cualquier motivo, ¿verdad? Por, por ventas o por alguna otra comisión y que ya haya sido pagado, ¿verdad? Que ya haya sido ganado, forman parte de nuestro activo exigible. Lo realizable, también vamos a hablar sobre las mercaderías, el material de empaque y la papelería y útiles. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Por el ejemplo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Sobre ingresos de mercaderías a nuestro almacén, pero que estos bienes o estos servicios son puestos a disposición de nuestra clientela un cierto tiempo establecido, ¿verdad? Y a cambio de nos van a entregar una solvencia económica, por ejemplo,
dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es de que estas cuentas como mercaderías, material de empaque y papelería y útiles van a formar parte de aquellas cuentas que en cierto tiempo se van a convertir en efectivo, específicamente aquellas que están enfocadas directamente a la actividad económica de la empresa. Algo muy importante que tenemos que tener claro es que específicamente las cuentas, tanto como del activo corriente y no corriente, van a ser reflejadas en el balance de situación general de la empresa, específicamente como saldos deudores. ¿Por qué como saldos deudores? Porque estas cuentas van a reflejarse en el debe cuando vaya a hacer un aumento de capital, y también pueden cargarse como un saldo acreedor cuando queramos que nuestro pasivo vaya a disminuir. Entonces, cuando vamos a reflejar una cuenta del activo en un saldo deudores, cuando nuestro activo va a aumentar, también podemos cargarlas como un saldo acreedor cuando nuestro pasivo vaya a tender a disminuir. Pero estas cuentas específicamente nacen como saldos deudores. Un claro ejemplo sobre un caso práctico que les voy a dar sobre el material de empaque. Bien, bien, vamos a hablar sobre un caso práctico de un material de empaque o adquisición de material de empaque. Se dice que se compran bolsas plásticas por, por la cantidad de 1000 quetzales con IVA incluido, según factura número 1110 de la serie A. La compra se realizó en efectivo. Bien, algo muy importante que tenemos que tener claro es de que la compra que se está realizando es por bolsas plásticas. Entonces estamos haciendo referencia a aquel material de empaque, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque pues va a servir para cómo vamos a despachar específicamente en la sala de ventas, algún bien o sí, que esté a la venta en nuestra empresa, ¿verdad? Entonces si son compra de bolsas plásticas, entonces la partida quedaría material de empaque, el IVA por cobrar. La compra se realizó en efectivo a caja y bancos y estamos utilizando una sola cuenta, ¿verdad? Vale, entonces tenemos que 1000 quetzales dividido 1.12, 892 quetzales, .86. Esta cantidad multiplicado por el 12% que nos dará el IVA, que es la cantidad de 107.14 quetzales, y la cantidad de 1000 como un saldo acreedor. Bien, aquí este es un claro ejemplo de cuando nuestra cuenta es del saldo deudor y acreedor. Bueno, nos damos cuenta de que el material de empaque
va a ingresar como un aumento de nuestro capital y por eso la reflejamos en el debe. Debe, ¿por qué? Porque es un aumento de capital. Y caja y bancos estamos cargando, aunque caja y bancos sea cuenta del activo, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, ¿verdad? Vamos a cargar cuando nuestro pasivo vaya a disminuir, por ejemplo, de que la compra haya sido, por ejemplo, al crédito, ¿verdad? Entonces la cuenta que hubiéramos aperturado sería acreedores no comerciales como una cuenta de, como una obligación, pero como caja y bancos se realizó en efectivo, ¿verdad? Entonces, esta función que cumple aquí caja y bancos es disminución de nuestro pasivo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a contraer esa obligación, sino que directamente vamos a saldar esa obligación y por lo tanto nuestra obligación va a disminuir. Mil. Entonces, algo muy importante es de que nosotros sepamos contabilizar bien nuestras cuentas desde el libro de diario para que cuando trabajemos ya nuestro estado de resultados o balance general o situación financiera de una empresa sea mucho más práctico, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del siguiente tema. Bien, ahora le hablaremos del siguiente tema que son específicamente del activo no corriente. Bien, se dice que el activo no corriente también es llamado como el activo fijo de la empresa, ya que esto puede convertirse en líquido, pero un tiempo mayor a un año, como por ejemplo las marcas y patentes, las inversiones a largo plazo, el crédito mercantil, inmuebles, el equipo de computación, mobiliario y equipo, terrenos, documentos por cobrar a largo plazo y los vehículos. ¿Por qué se habla de que estas cuentas no van a ser como el activo fijo de la empresa? ¿Por qué? Porque bien, una empresa no puede estar, por ejemplo, comprando un terreno el día de hoy, no puede comprar un terreno el día de mañana y no puede comprar otro terreno ya pasado mañana, o que se pueda dar el lujo de estar comprando un carro diario, ¿verdad? Porque obviamente estas cuentas no son tan usuales en la empresa. Bien, se puede dar el lujo de comprar algún vehículo dentro de la empresa, pero dentro de un año, luego otro año, ¿verdad? Por eso es de que se dice que es el activo fijo de la empresa. Por ejemplo, las marcas y patentes, ¿verdad? También es algo muy importante, ese activo no corriente, porque no a cada rato vamos a estar haciendo sucursales, ¿verdad? Otra, algo muy importante que tenemos que saber del activo no corriente es que al igual como el activo corriente, estas cuentas se van a reflejar específicamente en como saldo deudor, ya que si manejamos esta cuenta estaríamos aumentando nuestro capital y como un saldo acreedor como disminución de nuestro pasivo. Van a ser reflejadas también específicamente en el balance general o de situación financiera de una empresa. También el siguiente tema del cual les voy a hablar es sobre el pasivo corriente. Se dice que el pasivo corriente son todas aquellas deudas u obligaciones que la empresa ha contraído por un tiempo, por un plazo específico menor a un año. Por ejemplo, los proveedores, los acreedores, los préstamos bancarios a corto plazo, el IVA por pagar, las hipotecas a corto plazo, los intereses por pagar, las prestaciones laborales por pagar, los anticipos sobre ventas, los acreedores no comerciales, el IVA retenido por pagar sobre facturas especiales y los documentos por pagar a corto plazo. Bien, estas deudas también como igual, ¿verdad? El activo corriente son muy usuales, ¿verdad? Y que se pueden ver casi a un tiempo, por decirles, a cada semana en una empresa, porque son manejables, van a ayudar con la solvencia económica de la empresa, específicamente, por ejemplo, proveedores, ¿verdad? Entonces, es posible de que la empresa tenga compras al crédito, ¿verdad? Entonces, van a existir proveedores, ¿verdad? Iba por pagar como una obligación ante el fisco, como pagar los impuestos
también las hipotecas o los intereses por pagar. Algo muy importante de esta clasificación de cuentas es de que van a ser reflejadas específicamente en el balance general o situación financiera de la empresa como saldos acreedores. ¿Cuándo vamos a dejar estas cuentas como un saldo acreedor? Cuando vaya a hacer un aumento de nuestro pasivo. Es probable también que lo podemos dejar como un saldo deudor, pero cuando queremos que nuestro activo vaya a disminuir. Entonces, estas cuentas son saldos acreedoras, nacen como un saldo acreedor, su origen es saldo acreedor. Las vamos a reflejar en el estado de situación financiero como un saldo acreedor cuando vaya a aumentar nuestro pasivo. Las vamos a reflejar también como un saldo deudor, pero cuando queremos que nuestro activo vaya a disminuir. Bien, también vamos a hablar sobre un caso práctico de cómo vamos a reflejar, por ejemplo, los intereses por pagar. El caso dice que se obtuvo un préstamo bancario, un préstamo bancario por la cantidad de 20,000 quetzales, cuyo interés no ha sido cancelado. Por el 19%, aplique 30 días y 365, perdón, y año 365. Todo esto está pendiente de pago. Bien, aquí vamos a hablar vamos a buscar la cuenta base, por decirlo así, que es un préstamo bancario. Es un préstamo bancario, ¿verdad? Pero que también es un interés, ¿verdad? Se dice que aún los intereses no han sido cancelados, ¿verdad? Entonces, venimos a la cuenta, vamos a cargar los intereses, interés, pero como es un interés por cuenta de pagos de préstamos, es un interés gasto, ¿verdad? Como es una cuenta que ya pasó el tiempo, pero no la hemos pagado, y como bien en el pasivo vamos a reflejar todas nuestras obligaciones, es un intereses por pagar. Aquí el interés por pagar cumple la función del aumento de nuestro pasivo. ¿Por qué? Porque no hemos pagado el préstamo bancario de 20,000 quetzales y tampoco hemos pagado la tasa de interés del 19%. No hemos cancelado esta deuda. Por ende, entonces, esta cuenta de interés por pagar queda como un saldo acreedor. Bueno, no hemos hecho la operación, que son 20,000 quetzales por el 19%, nos dice que apliquemos un mes de 30 días y 365 días. Entonces, realizando nuestra operación, que tenemos 20,000 quetzales dividido 1.2, 20,000 quetzales por el 19% por 30 dividido 365. Bueno, nos damos cuenta que los intereses que no han sido cancelados por este año, que son de 20,000 quetzales,
suma la cantidad de 312.33. Bueno, entonces interés gasto por 312.33 y 312.33 quetzales. Bueno, esto es un saldo deudor y un saldo acreedor. Bueno, entonces vemos cómo esta cuenta de interés por pagar queda reflejada como un saldo acreedor y un interés gasto como un saldo deudor, ¿verdad? Entonces, esto es un caso práctico, ¿verdad? Como les decía, algo muy importante es de que tenemos que nosotros saber cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a abandonar y por qué, ¿verdad? Porque como eso de que, por ejemplo, interés por pagar sea por decirlo, ¿verdad? Es cuenta de pasivo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que por ser cuenta de pasivo y como es un saldo acreedor, solo lo podemos trabajar ahí, no, también podemos. El otro tema que vamos a hablar serán sobre el pasivo no corriente. Dice que el pasivo no corriente también es la clasificación de cuentas que forman parte del activo fijo, sí, del activo fijo o circulante, pero que estas cuentas van a ser, son aquellas deudas, van a reflejar aquellas deudas o obligaciones que la empresa ha contraído por un tiempo mayor a un año. Por ejemplo, las hipotecas a largo plazo, los préstamos bancarios a largo plazo, los documentos por pagar a largo plazo, la emisión de bonos, la reserva para indemnizaciones, reserva para jubilaciones, los acreedores y los acreedores a largo plazo. Estas cuentas, al igual como el activo, como el pasivo, perdón, como el pasivo corriente, se van a reflejar específicamente en el balance general como saldos acreedores. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como un saldo deudor, vamos a estar disminuyendo nuestro activo, y si lo reflejamos en el saldo acreedor, vamos a aumentar nuestro pasivo. Estas cuentas nacen como saldo acreedor, se pueden dejar como un saldo deudor cuando vaya a disminuir nuestro activo y como un saldo acreedor cuando vaya a reflejar un aumento de pasivo. El siguiente tema que les voy a hablar es la clasificación de cuentas o el estado patrimonial neto. Esta o esta división del balance general va a reflejar aquellos beneficios o elementos que van a beneficio propio de la empresa, como por ejemplo, ¿verdad? El capital autorizado, la reserva legal, el capital en sí, el superávit, en caso haya superávit de acumulado, ganancia o utilidad neta, pérdida del ejercicio, porque también es probable de que una empresa en un periodo contable haya tenido pérdidas, las utilidades retenidas, el déficit acumulado o la aportación de capital para futuros aumentos de capital. Estos engloban en sí todas aquellas cuentas patrimoniales, como por ejemplo el capital o el capital autorizado, ¿verdad? Un caso práctico que les voy a dar sobre este tema es sobre aportación de capitales. Bien, podemos decir de que los socios pueden aportar a una empresa, ya bien sea efectivo o por compra o por algún vehículo o algún bien, ¿verdad? En este caso dice que el socio, el socio Pérez, este, aporta a su capital 20,000 quetzales en efectivo. Esta utilidad no fue distribuida. Bueno,
Algo muy importante que tenemos que tener claro cuando vayamos a contabilizar estas cuentas, como por ejemplo las aportaciones de capital, es probable de que el socio diga, bueno, lo que yo voy a aportar se va a distribuir y lo que no se va a aportar no se va a distribuir. En este caso dice que el socio no lo distribuyó. Entonces, esto queda como utilidades no distribuidas porque no se distribuyó, distribuidas a utilidades retenidas. Por ejemplo, ¿verdad? De que el socio hubiera dicho si se distribuyó, entonces ya la cuenta ya cambia, ya quedaría caja a acciones por emitir, porque como ya ha sido distribuido, pero en este caso no se distribuyó, entonces la cuenta utilidades retenidas cumple la función de ese cargo o ese aumento del pasivo, ¿verdad? O esa aportación que hizo nuestro socio, ¿verdad? Pero a la diferencia de que no fue distribuido, por eso queda como una utilidad retenida por la cantidad de 20.000 quetzales. Vemos que esto es un saldo acreedor y esto es un saldo deudor, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese aumento de capital cumple la función del saldo acreedor. Específicamente en el balance general se va a sentar en el apartado de cuentas acreedoras, ¿verdad? El siguiente tema del cual les voy a hablar es sobre específicamente las cuentas de ingresos o las cuentas de resultado, ¿verdad? O las cuentas de ingresos. Se dice que el estado de resultados, al igual como el estado patrimonial de una empresa o el estado de situación financiera, en este estado vamos a registrar aquellos ingresos o egresos que la empresa ha tenido en un periodo contable, como por ejemplo están las ventas, específicamente los ingresos, podemos hablar sobre las ventas, las regalías percibidas, la ganancia en ventas de activos, documentos sobre cuentas sobrantes de caja, alquileres ganados, comisiones percibidas, premios de lotería, los créditos recuperados o los donativos percibidos. Bien, estas cuentas se van a reflejar específicamente en el estado de resultados en la columna acreedora o columna de ingresos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos realizando una venta, este efectivo va a llegar a nuestra caja y por lo tanto esa venta va a representar un ingreso. Por ejemplo, las regalías percibidas son aquellas cuentas de que venga un otro propietario de otra empresa, ¿verdad? Pero está interesado en mi empresa, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy Shekapan, por ejemplo, Shekapan, y este empresario quiere llevar Shekapan a la ciudad de Quetzaltenango. Y entonces viene él y él, a nombre mío, a nombre de mi razón social de la empresa, a nombre de Shakapan, lleva los panes a la ciudad de Quetzaltenango y a cambio de eso yo voy a recibir una regalía percibida. A eso es lo que se refiere a la cuenta de regalías percibidas. En fin, todas estas cuentas nacen como un saldo de acreedor, específicamente como un saldo de ingresos del estado de situación financiera. Las ventas, ¿verdad? Son muy comunes, ¿verdad? Si realizamos ventas al contado, ¿verdad? Caja y bancos a ventas e IVA por pagar sería un claro ejemplo de cómo vamos a reflejar esos ingresos que la empresa ha tenido. El siguiente tema del cual les voy a hablar también va a ser sobre los gastos, pero tenemos que tener algo muy en claro de que se dividen como gastos de distribución y de administración. Específicamente aquellos gastos de distribución van a abarcar a todos aquellos gastos que van a tener una relación estrecha con la actividad económica a la cual la empresa se va a dedicar. Por ejemplo,
si la empresa se dedica a la fabricación de zapatos, pero queremos comprar herramientas para la fabricación, por ejemplo, piel, piel para la fabricación de esos zapatos y que necesitamos transportarlo, ¿verdad? Entonces todas esas relaciones van a estar estrechamente, o por ejemplo el pago de los sueldos de las vendedoras, o por ejemplo de la publicidad que también forma parte de esa relación estrecha de la actividad económica principal de la empresa. Y los gastos de administración específicamente van a englobar aquellos gastos que se tienen dentro interno de la empresa, por ejemplo, los pagos de honorarios del contador, del gerente general, del gerente financiero, eso sí, las cuentas de saldos de oficina. Un claro ejemplo de las cuentas, cuentas de resultado, ¿verdad? Gastos, los sueldos a la de ventas, lo que le decía, ¿verdad? Si la empresa va a vender, ¿verdad? Los pagos de distribución, sueldos a la de ventas, comisiones sobre ventas, publicidad, publicidad y propaganda, indemnización a la de ventas, seguros vencidos a la de ventas. Para los sueldos de administración, lo que les decía, ¿verdad? Todos los sueldos que están dentro de la empresa, ¿verdad? Sueldos de administración como del contador, el gerente financiero, el asesor jurídico y todas las dependencias de la empresa, ¿verdad? Amortización, gastos de constitución, seguros vencidos de oficina, alquileres de oficina, depreciación, equipo de computación. Estas cuentas van a cumplir en el estado de resultados una función muy importante, ya que van a representar esos gastos que la empresa ha tenido y específicamente se van a registrar en la columna deudora del estado de resultados, o también la columna que se le llama egresos en el debe y ingresos en el haber. Un ejemplo que yo les podría dar es de que el día de hoy, por ejemplo, se pagaron los sueldos de la vendedora y se le pagó también la bonificación e incentivo, pero las prestaciones laborales quedaron pendientes de pago y el sueldo que ella tuvo pues se le realizó en efectivo. Entonces la partida quedaría, por ejemplo, sueldos a la de ventas en el debe, bonificación, incentivos a la de ventas a caja y bancos y prestaciones laborales por pagar, representando esa obligación que tiene la empresa para cubrir ese pago o esa obligación con nuestra, con nuestra trabajadora, ¿verdad? Entonces, la función de sueldo sala de ventas quedaría reflejada en el debe o como un egreso, ¿verdad? Específicamente en el estado de resultados. El siguiente tema del cual les voy a hablar también son las cuentas de costo. Se dice que estas cuentas de costo son las que tienen una relación estrecha con, por ejemplo, las materias primas o las mercaderías, las compras, aquellas, o por decirle aquellos inventarios, ¿verdad? También están los gastos sobre compras, los gastos que se tienen sobre una compra, las devoluciones y rebajas sobre una compra, ¿verdad? También forman parte de esas cuentas de costos y el costo de ventas, ¿verdad? A veces nos dicen el costo de ventas de la empresa asciende la cantidad de... Esas cuentas son las que se van a ver reflejadas en las cuentas de costos, como su nombre lo indica. Estas cuentas van a ir reflejadas como un saldo de egresos, perdón, en el estado de en el estado de resultados. Tienen un saldo deudor, cumplen una función en la empresa como un egreso. El siguiente tema del cual les voy a hablar también sobre los gastos y productos financieros. Esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Porque dentro de la empresa no solo van a existir los gastos de distribución o los gastos de administración, no, también existirán gastos financieros. Productos financieros. Un sinónimo de productos es una ganancia. Entonces, para los gastos financieros tenemos los intereses gasto, las comisiones bancarias y los descuentos sobre ventas. Para los productos financieros o ganancias financieras tenemos los dividendos percibidos, descuentos sobre compras y los intereses ganados. Por ejemplo, ¿verdad? De que
Para los dividendos percibidos son aquellas ganancias que se han tenido por un cierto tiempo en sí entre los socios, ¿verdad? Pero que aún no se ha distribuido. Estos son los dividendos percibidos. Los descuentos sobre compras también, ¿verdad? A veces sucede de que algún vendedor o algún miembro de la empresa realice una su compra, ¿verdad? A nombre de la empresa y que esta compra haya tenido un descuento. Entonces, este descuento viene a ser parte de un ingreso financiero de la empresa y los intereses ganados. Para los gastos financieros en sí, y los productos financieros van a englobar aquellos gastos o ingresos que se tienen a nivel de empresa. Un claro ejemplo de esto que les voy a dar es algo muy común y corriente que sucede acá en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, el pago, ¿verdad? El pago de la banca virtual. Esto forma parte de que, por ejemplo, a veces muchas tienen las cuentas bancarias y dicen por reporte semestral le vamos a hacer un cobro de 60 quetzales o de 30 quetzales. Entonces dice que el banco, el banco del Sol SA cobra por concepto de uso de banca virtual comisiones por valor de 30 quetzales. Bueno, esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Cómo vamos a reflejar esta cuenta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reflejar esta cuenta, verdad? Si decimos que esto lo va a reflejar una comisión bancaria, ¿verdad? Entonces vamos a calcular y que el pago se realizó en efectivo, entonces sería caja, ¿verdad? El pago se realizó o se debitó, ¿verdad? En este caso, las instituciones bancarias lo que hacen es debitar a nuestra cuenta, ¿verdad? Si el pago se realizó con cuenta, por ejemplo, monetaria, número XX, ¿verdad? Entonces quedaría, ¿verdad? Comisiones bancarias a bancos en este caso, ¿verdad? Registramos la cuenta que sería de 30 quetzales, un saldo de 30 quetzales, y vemos entonces cómo esas comisiones bancarias van a verse reflejadas como un saldo de egresos, ¿verdad? Específicamente para nuestro estado de resultados y nuestra cuenta de bancos, ya que esta comisión bancaria es descontada a través de nuestra cuenta bancaria. Bien, entonces yo he llegado al final de mi pequeña presentación de cómo clasificar nuestras cuentas, ya bien sea de activo, que van a representar esos activos fijos de la empresa, los pasivos que van a representar las obligaciones y deudas que ha contraído nuestra empresa, el estado patrimonial que van a reflejar los beneficios de la empresa o las reservas que se han creado para beneficio de la misma, y también el estado de resultados, los ingresos y los egresos, y esperando de que con ayuda de este video podamos nosotros clasificar nuestras cuentas y con los casos prácticos que les enseñé, podamos también cómo realizar nuestro asiento contable y saber cuándo vamos a dejar como un saldo deudor y cuándo vamos a dejar como un saldo acreedor, saber las bases del por qué nacen en esa cuenta y del por qué vamos a hacer ese asiento contable que tenemos que tener muy claro. Muchas gracias por su atención. Espero poder llenar las expectativas que ustedes requieran
y si no, pues también lo pueden dejar en los comentarios de este video también para ayuda mía y para ayuda de quienes estamos también en proceso de aprendizaje. Muchas gracias y feliz día o feliz tarde para quienes puedan ver este video en su momento.